Hola muchachos, les escribo para contarles lo siguiente. El año 2023 comencé a comprar acciones dividenderas. Al principio comencé con poco porque debo admitir que estaba escéptico. Sin embargo, cuando me llegaron los primeros dividendos comprobé lo que era y me animé a invertir más. Compré 20 millones en acciones diversificadas. En total recibí poco más de 1.400.000 en dividendos. Al año, me imagino. Sin embargo, en vez de reinvertir los dividendos, esto lo fui guardando en un fondo Money Market, que también me enteré el año pasado que existían, así que muchas gracias por la información que aportan, y los utilicé para financiarme las vacaciones. De ahora en adelante, utilizaré los dividendos para pagar siempre mis vacaciones. Qué lindo correo, qué tema tan importante de lo que se va a tratar este capítulo. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, bien. Interesante tema y frase la que nos compartieron, porque yo me acuerdo que en algún momento ese era dentro de este escalón de distintas metas que uno se va poniendo, efectivamente el llegar, por ejemplo, a financiar las vacaciones para siempre prácticamente a través de inversión es un buen primer paso, por ejemplo, para ir poniéndose metas, ir planificando y todo. Ahora, obviamente, y la gracia de este capítulo es si eso es bueno, es malo, conviene, no conviene, es pan para hoy, hambre para mañana, o no, o hay que disfrutar la vida. Eh, Se viene duro porque no hay una respuesta correcta, pero es un tema súper interesante. Sí, es un temazo. Bueno, una de las cosas centrales es que cuando uno usa los dividendos, cuando compramos acciones y estamos usando los dividendos, automáticamente estamos incrementando nuestra renta. ¿Qué es lo que dice la teoría y qué es lo que hemos dicho estos 3 años en el canal de YouTube y en este podcast? Dividendo que se recibe es dividendo que se reinvierte. ¿Para qué? Para hacer crecer la bolita de nieve y que cada vez sea una bola de nieve más grande y vayamos recibiendo más dividendos. Pero también es cierto que si es que los estamos usando en la medida en que nos están llegando, vamos rápidamente incrementando nuestro sueldo. En una comida, un ex alumno del curso me dijo, yo tengo un acuerdo con mi señora, el 50% de los dividendos se usan y el 50% se reinvierten. Y lo encontré súper interesante. Yo era súper estricto con el tema de los dividendos. Llegaba a dividendo y automáticamente lo estaba reinvirtiendo. Entonces no veía el dinero. Y desde que empecé a usar los dividendos, obviamente es muy rico cuando llegan porque estamos pagando las cuentas, etcétera. Y he reflexionado mucho respecto a eso. ¿Qué pasa si empezamos previamente a usar los dividendos? Como el caso de esta persona que nos escribió y dijo, bueno, me voy a financiar las vacaciones. Oye, es mejor esto, lo que nos mandó esta persona, que un tiempo compartido, por ejemplo. O yo creo que es mejor. Es una buena discusión, la verdad. Porque claro, efectivamente uno está acostumbrado a ir siempre reinvirtiendo el dividendo y cada año va llegando más, más, más. Pero efectivamente, ¿qué pasa con el ahora? Pero también no es fácil porque tal como tú mencionaste, en la medida que uno aumenta su sueldo, ¿cierto? Recibe un bono, llamémoslo así, oye, me llegó ¿cómo se dice? Un 13º sueldo gracias a los dividendos, también empieza a subir tu costo de vida. Y claro, si este dividendo yo no lo estoy reinvirtiendo, yo esperaría que el patrimonio no vaya creciendo tanto. Si las empresas lo siguen haciendo bien y van aumentando el dividendo con el tiempo, quizás podemos ir batiendo la inflación y quizás ir ganando un poquito más. Pero al final también podría ser contraproducente porque ese dividendo te sube tu ingreso y como consecuencia, famosa ley de Parkinson, empiezan también a subir los ingresos. Y al final terminas dependiendo de esos dividendos solo para mantener el nuevo estilo de vida. Y, y al final ese dividendo se vuelve como parte normal y en algún momento probablemente vamos a sentir que nos falta o que no es suficiente o algo por el estilo. Podría ser el caso porque dado que ese dividendo ahora es un dinero disponible para gastar, lo podemos gastar. Porque, ¿qué sentido? O sea, la otra opción sería ese dividendo invertirlo en otra cosa, pero seguiría como reinvirtiéndose. En el fondo estaríamos haciendo trampa. Y ese mix que comentó ese ex alumno es súper interesante
Y también va a depender de la magnitud, porque claro, si estamos hablando de 100.000 pesos, chuta, dejarnos 50 para gastar y 50 para invertir, quizás no nos genera un gran impacto. Pero si ya estamos hablando, por ejemplo, de 8 o 10 millones, oye, con 4 millones, y que de hecho, este es un ejercicio bien práctico, porque siempre se habla de los famosos 100K, ¿cierto? Los famosos 100.000, que son los más difíciles, los más duros, y la verdad es que cuestan muchísimo. Pero claro, piensa en números cerrados, 100K, 7-8% al año, estamos hablando de 7-8 millones al año. Y efectivamente, Digámoslo en dólares para que la gente de afuera no se enoje. $100.000, $7.000, $8.000 más o menos en dividendos. exacto, $100.000, $7.000, $8.000. Digamos 8.000 o 7.000 ya para los que nos están escuchando afuera. $3.000, $3.500, que sería la mitad, para unas vacaciones, tampoco es algo despreciable, por lo menos aquí que estamos más lejos y algunas cosas todavía son, entre comillas, caras y económicas, dependiendo del punto de vista. Para, por ejemplo, una pareja o a lo más 2, 3 hijos, quizás no tan lejos, no mucho tiempo, pero también es un monto que no es menor, o sea, $3.000, $4.000, e invertir $3.000, $4.000, que en el fondo sería como haber ganado un 4% por flujo, que es más o menos lo que gana uno en una propiedad, tampoco es tan malo, viéndolo desde ese punto de vista. Y una cosa ahí de lo que dijiste, que existe la ley de Parkinson, que es el gran riesgo que tenemos al estar utilizando los dividendos, porque al final vamos a extender esta IF porque tenemos un aumento en el estilo de vida. Pero, Es que, ¿sabes qué? Hay un punto que yo también lo he cuestionado mucho, y en la medida que hemos conversado con distintas personas, es algo que es muy cierto, y es que no todos quieren o buscan una IF. Y eso a veces se nos olvida, porque claro, nosotros que partimos este camino invirtiendo para poder conseguir esa IF, es como que no, toda la inversión va para eso. Pero la verdad es que no todos buscan eso. Hay gente que simplemente quiere trabajar un poco menos, hay gente que quizás quiere financiarse ciertos gustos, ciertos lujos, como puede ser unas vacaciones, o está dispuesto a alargar esto mucho más, o quizás pensando en su jubilación. Imagínate a alguien de 20, 30 años, con ese 4% que queda, igual va a tener un resultado brutal cuando jubile. Entonces, a veces se nos olvida eso, y nosotros mismos también, como nos gusta y deseamos esa independencia financiera total, a veces se nos olvida que muchas veces las personas lo que buscan es otra cosa, vivir experiencia. Ahora que salió este tema de los famosos dividendos de la memoria, que cada vez lo he ido escuchando más en podcast, que me alegro que así sea. Y otras cosas como, por ejemplo, chuta, no sé, mejor educación para los hijos, mejores oportunidades laborales, cambiarse de país en algunos casos, una mejor vivienda para vivir más cómodo ese proceso. Y todo eso indiscutiblemente retrasa esta IF, pero si la IF no es el objetivo, ¿qué está retrasando? No está retrasando nada, al contrario, está haciendo mucho más grato el camino. exactamente, de hecho, de ahí te quería leer otro correo que me llegó, que es muy interesante, pero dijiste algo del estilo de vida. Y hay un punto que es súper importante, porque quizás nosotros podríamos ser súper disciplinados, así como la reinversión de los dividendos es algo que requiere, obviamente, disciplina. Nosotros podríamos decir, ¿saben qué? Ya, mi costo de vida tengo mis costos basales, que es el costo básico, tengo el costo discrecional, que es salir a comer, ese tipo de cosas, y tengo ese gasto que no es frecuente, como pueden ser las vacaciones. Y si nosotros decidimos, como esta persona, utilizar los dividendos exclusivamente o parte de los dividendos, no para financiar el costo basal que te está subiendo el costo de vida, sino que para financiar precisamente experiencias no recurrentes, un viaje, ese tipo de cosas, tampoco es que la ley de Parkinson te vaya a afectar tanto. Y esta persona, con ese $1.400.000 sobre $20.000 de inversión, diciéndolo en moneda, en dólar, tiene las vacaciones, como él dice en su cálculo, financiadas. Obviamente los dividendos pueden bajar y puede pasar una serie de cosas, pero tiene con esos $20.000 financiadas las vacaciones. Y ese es un punto que yo mucho tiempo no me lo cuestioné. O sea, para mí el dividendo era algo que se iba a reinvertir sí o sí.
Porque es que está escrito en los 50 libros de, ¿qué es 50? En los 500 libros de inversión que hay. Sí. Los beneficios, que el interés compuesto, que la reinversión y todo el cuento. Y claro, obviamente va creciendo, pero como tú muy bien dices, puede que ese no sea el objetivo, pero también tenemos que disfrutar el presente, disfrutar el camino. Entonces, si somos disciplinados con nuestro presupuesto al final del día, y no estamos, qué sé yo, pagando ahora una cuenta de luz más cara, sino que, bueno, en Chile subió la cuenta de luz, pero si no estamos aumentando nuestro gasto de vida por el hecho de estar recibiendo dividendos, perfectamente podríamos en algún momento empezar a financiar experiencias. Claro que sí, claro que sí. O de pronto, no sé, pues llegaron los hijos, o tuve una situación, alguien perdió el trabajo, o quiero reinventarme. O sea, hay un montón de situaciones que pueden pasar en la vida de las personas, o me despidieron, o quizás las ventas bajaron, a propósito de muchos emprendedores o gente que se dedica al mundo de la venta y que quizás tiene un sueldo, entre comillas, variable. Efectivamente los dividendos pueden llegar a acompañar eso. Que Mira, no es fácil porque creo yo que cuando una persona se mete a este mundo de la inversión, lo hace con un determinado objetivo. Y a veces ocurren situaciones concretas, llámese experiencias de vida, laborales, familiares, que te pueden cambiar todo, te pueden desconfigurar todo ese plan que tenías. Y ahí es súper importante verificar si esa meta que te pusiste hace quizás 10 años atrás, cuando estabas empezando, a lo mejor ahora cambia. Y a lo mejor tus prioridades son otros, fuiste evolucionando, nosotros como personas también vamos evolucionando, vamos madurando, las prioridades van cambiando, nuestro estilo de vida va cambiando también, y ahí uno tiene que tomar la decisión de si voy a cambiar este objetivo o no. Y lo más importante, creo yo, porque a mí me ha pasado, es, ok, tomo esta decisión y me olvido de la otra, porque si no voy a estar pensando a dos bandas de que, pucha, si no hubiese hecho esto, ahora estaría haciendo otro. Y vaya a estar en las vacaciones tomándote el mojito, llorando, diciendo, puta la weá, ya no voy a tener IF a los 40, ahora la voy a tener a los 50. Pero claro, que perfecta, pero que también es muy bueno, o sea. claro. No, en ese sentido, el mensaje yo creo que cada uno tiene que revisar qué cosas quiere, pero que quizás no hay que ser tan estricto con el tema de la reinversión del dividendo. Puede abrirse una beta bien interesante para algunos de, oye, voy a empezar a usar estos dividendos. Porque, por ejemplo, personas que quieren trabajar media jornada y que están invirtiendo para en algún momento trabajar media jornada. Bueno, en algún momento tienen que usar esos dividendos. Entonces, o sea, el dividendo en algún momento se va a usar. La pregunta es cuándo. La pregunta es para qué. Porque, de hecho, aquí te quiero leer un correo que me llegó. Dice, hola Álvaro, te escribo porque estoy un poco abrumado. Mira, como aparte. Sé que tengo que hacer inversiones y sueño con la libertad financiera. O por lo menos con trabajar menos. Media jornada sería ideal. El punto es que también quiero comprar una casa para mi familia en algún momento. Y además me llegan constantes mensajes en redes sociales de que la vida es muy corta, disfrutar el camino y vivir al máximo ahora. Me encantó el capítulo que hicieron de los dividendos de la memoria, que creo que es el de morir con cero. ¿Vale? Por aquí va a aparecer. Entonces, no sé cómo abordar todas estas cosas, porque trabajo harto y ahorro 800.000 pesos al mes, 800, $900 para los de afuera, pero siento que no me alcanza para todo lo que quiero y no sé cómo priorizar. ¿Qué piensas? Mira, el correo me llegó hace un tiempo atrás y ahí le di mi apreciación por, por correo, pero es un tema tremendo y precisamente me acordé de este caso porque si es que es lo mismo, si es que empezamos a usar el dividendo, quizás podríamos vivir más ese ahora, porque estamos usando. Uno de los grandes dolores que yo tuve mucho tiempo fue precisamente el tener bajos dividendos de la memoria, porque entre que estaba trabajando y haciendo cosas y estaba con esta obsesión por la IEFI de que hay que ahorrar y capitalizar, mi papá me decía siempre, oye, es muy importante capitalizar joven. Entonces yo tenía ahorro y veía a mis amigos que se pegaban viajes espectaculares, que podían ellos hacerlo, y yo también podía, porque muy distinto es no hacerlo porque no puedes, que
poder, ¿vale? Y yo podía, con mis compañeros de la universidad, habernos ido, qué sé yo, a Australia a hacer la práctica y después al sudeste asiático. Me hubiese encantado hacerlo, pero el momento era no, porque hay que invertir. Y esos X cantidad de dinero, prefiero que estén en la bolsa, en acciones que me van a estar pagando dividendos para cuando, esto era como pensaba a los 25, para cuando tenga 40, bueno, ahí efectivamente pegarme todos los años del viaje. Pero eso tiene un costo y tiene un costo importante, ¿eh? Y es uno de los dolores que yo miro para atrás. Y si quizás me hubiese dicho, bueno, me tomo ciertas licencias con los dividendos, voy construyendo, voy ahorrando, voy comprando acciones, pero ese dividendo o parte de ese dividendo lo voy juntando, perfectamente quizás pude haber hecho viajes o haber tenido alguna experiencia que hoy echo de menos. Porque hoy ya con las responsabilidades que tengo hoy día, etcétera, no sé si me haría los viajes que podía haber hecho a los 30. Sí, aparte que es importante también uno darse cuenta de que a veces no es necesario gastar tanto para vivir buenas experiencias. Esa es una muy buena forma de solucionarlo. Y lo otro también es la opción que comentábamos al inicio, y es ¿por qué no ocupo una parte quizás para eso y el resto lo reinvierto? Que también puede ser Pero claro, yo también me pongo en ese caso y digo ya, quizás el Víctor de hoy día de los 37, si viajara al futuro y le dijera al Víctor de los 27, claro, le diría que es algo muy distinto a lo que yo pensaba cuando hace 10 años atrás. Y lo más probable es que el Víctor de 47, 50 años me vaya a decir algo totalmente distinto a lo que pienso ahora. Entonces, una de las, porque en el correo comentaba que se sentía medio presionado por todo lo que salía en las redes sociales de disfrutar el ahora. Y Abrumado, decía. Abrumado, claro. Y es verdad, porque siempre me acuerdo de un reel de lo que no puedes comer. Oye, no comas huevo, después no comas plátano, no comas queso, no comas leche, no tomas agua porque está contaminado. Y al final, cualquier decisión que tú tomes, hay alguien que te va a decir que es una mala decisión. Y eso es porque cada uno de nosotros tenemos visiones distintas y tenemos experiencias y conocimientos distintos que nos llevan a decir eso. Y en este caso él planteaba la opción, por ejemplo, de comprar una casa. Nosotros tuvimos nuestra casa 100% pagado cash y la vendimos. Y es porque pensamos que era una muy buena decisión. Y hoy en día yo personalmente no me amarraría con una casa, preferiría tener el dividendo que es un activo, ya sean los dividendos como la propiedad, es un activo, que se van a ir valorizando, ambas se van valorizando. La diferencia es que el dividendo te da un flujo. Eso para mí hoy es importante, dada mi condición, ¿cierto? De emprendedor y todo lo demás. Pero no quiere decir que, por ejemplo, comprar una casa no sea invertir tampoco, porque igual tienes un capital que está puesto en el pie, la entrada, en el enganche, que está valorizando y que además todas las cuotas, la hipoteca, el dividendo, te va amortizando esa deuda, y aquí en Chile tenemos incluso beneficios tributarios por los intereses. Entonces, también es una forma de invertir y quizás te puede permitir cumplir ambos sueños. Una, la de tener la casa, y la otra, la de seguir invirtiendo, porque al final igual estás invirtiendo. Pero claro, tenemos muy pegados esas palabras de Kiyosaki, que tu casa propia es una pésima opción y todo, porque claro, no te da flujo, pero sí es un activo contable, ¿cierto? Que cuando lo ponemos en nuestro balance, está ahí para cualquier cosa. Y lo puedes vender. Eventualmente, claro, y lo puedes heredar, lo puedes vender, lo puedes refinanciar, rehipotecar. Entonces, no es como que no se esté invirtiendo. Y respondiendo eso que mencionaba ahí, lo que sí yo creo que efectivamente este tipo de decisiones implica quizás replantearse este sueño de la libertad financiera. Pues fíjate que con el tiempo, y esto va a sonar muy raro, me he dado cuenta de que desear mucho la libertad financiera incluso puede ser hasta peligroso y contraproducente. Porque nos entramos en un punto de vista de obsesión. Yo sé que va a valer la pena totalmente, lo tengo clarísimo. Clarísimo.
pero El costo, también el el costo es muy costo grande. tiene A mí un me pasó, costo, tiene un costo. a mí me pasó, entre los 30 y 35 años era libertad financiera y estaba muy ansioso. Fue un periodo de mi vida de muchísima ansiedad. Ansiedad por trabajar harto también, Sí. tener hartos proyectos, porque claro, la libertad financiera y los dividendos y bla, bla, bla. Y pospuse cosas. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que puede ser una obsesión peligrosa. Sí, en algún momento, si es que no es bien gestionada, no viene acompañado obviamente de un buen desarrollo personal, puede ser dañino en algún momento, porque efectivamente tiene un costo. Y es la decisión que todos vamos a tener que enfrentar. De partida, cuando yo recibo un ingreso, tengo que tomar la decisión si me gasto todo o si ahorro una parte. Ya tengo que tomar una decisión. Luego, ese dinero que fui ahorrando, tengo que tomar la decisión de dónde lo invierto. Y hay un abanico de opciones, me puedo indexar, comprar acciones, bienes inmuebles, negocios, etcétera, etcétera. Y obviamente le voy a quitar posibilidades a las otras inversiones. Y incluso invirtiendo las ganancias de esta reinversión, también tengo que tomar una decisión de qué hago con eso. Que claro, nosotros nos hemos tatuado que hay que reinvertirla, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, te quemaste? Tuviste 2, 3 años trabajando y después sientes que no lo ves, no lo sientes, no lo disfrutas. O al revés, te vas al otro extremo y empiezas a ganar más, a gastar más, y después te preguntas, oye, ¿dónde está toda la plata que he ido construyendo en este tiempo? Entonces, sea uno o lo otro, estás dejando de hacer cosas. Y ese costo creo que es importante que uno lo tenga bien identificado y esté dispuesto a asumirlo para que en el futuro no nos pese. El problema obviamente es cuando no somos conscientes de ese costo que estamos dejando afuera, que es lo que te pasó a ti. Y es lo que me está pasando a mí hoy día. O sea, yo también me cuestiono si, porque ya hay un monto más o menos considerable y efectivamente la bolita de nieve se empieza a notar, pero también hay situaciones donde digo, pucha, a lo mejor podría vivir un poco más tranquilo hoy día, sin tanta presión. Los emprendedores entenderán la presión que significa contar con un ingreso mínimo y a lo mejor yo digo, oye, pero me ocupo los dividendos y me aliviano la pega y vivo tranquilo. Pero claro, corto esta bolita de nieve y al final me demoro más. Chuta, qué difícil, qué difícil. Yo creo que hay las... Happy problem, en todo caso. Sí, claro. No sé. Pero hay preguntas que uno se puede hacer. ¿Qué tanto disfruto la actividad laboral que estoy realizando? Porque muchas personas, me pasaba a mí, por ejemplo, queríamos esta libertad financiera porque detestaba el trabajo, detestaba la rutina laboral. Exacto. Solución a eso, la libertad financiera. Quizás es más fácil cambiarse de trabajo. Oye, pero un tema importante que también es explicar cómo funciona la parte de los dividendos. Porque una persona cuando está partiendo, que tiene 200, 500, 1000 euros invertidos, y quizás está escuchando eso y dice, bueno, o sea, ¿de qué vacaciones me están hablando? Porque al principio los dividendos obviamente son muy chiquititos, ¿no? De hecho, uno de los típicos mensajes que llegan es, ¿cómo reinvierto los dividendos si me llegan 40 centavos de dividendo? Y la verdad es que al principio los dividendos, o por lo menos yo como lo veo, es que es inexistente prácticamente y tenemos que ir haciendo compras mensuales, compras periódicas, y ese dividendo que llegó, esos 40 centavos, $1, $2, $5, están en la cuenta, y si estoy comprando $100, bueno, compraré ese mes 105. ¿Ya? Y ahí estamos reinvirtiendo. O $100 y 40 centavos, $100 y 90 centavos, etc. Y vamos reinvirtiendo. Pero sí se pone interesante cuando ya estamos en los puntos de $20,000, como era el caso de esta persona, o $50,000. Y además tenemos inversiones de retornos por dividendos altos, porque si estamos comprando acciones de crecimiento que no te pagan dividendos, este no va a ser un dilema que vamos a tener. O sea, no existe ese dilema. El punto es cuando nos están llegando los dividendos. Pero esos son montos, yo diría, entre los 20,000 y 80,000, 100,000, que los primeros 100,000 son los más difíciles, porque básicamente el grueso es por aporte, que implica naturalmente tener un ingreso más alto, porque si vemos la media de ingreso de la gente,
no van a ganar esos $100.000. Entonces, necesariamente hay que tener un ingreso más grande. Y esos 100.000 son los más difíciles. Y de ahí para adelante, la tasa de crecimiento propia del capital es interesante y después bastante inevitable. De hecho, como dice el dicho, los primeros 100.000 son muy difíciles, pero después pasar de, qué sé yo, de 1.000.000 a 1.100.000 es absolutamente fácil, porque es un 10%. Hacerse en un año. Pero tenemos que llegar a ese punto. Pero esa horquilla entre 20.000 y 100.000, que es precisamente el punto en el cual podemos estar utilizando estos dividendos para financiar ciertas experiencias, por ejemplo, es donde tenemos que tomar esa decisión compleja. ¿Ya? Ahora, también la pregunta es, si tengo, qué sé yo, 50.000, y supongamos que tengo todo mi patrimonio en vacas lecheras, y recibo un 10% de yield, o sea, $5.000 al año. ¿Cuánto extra te están sumando esos $5.000 respecto al gastarlo en alguna experiencia? Yo, sinceramente, hoy día quizás desde la visión de los dolores que tengo hoy día, digo, quizá vale la pena demorarse un poco más, pero ese año haber tenido esa experiencia. Y probablemente el óptimo quizás sea un híbrido. Oye, recibí 5.000, quizás 2.500, 3.000 vacaciones y el resto reinversión. ¿Ya? Pero yo creo que esos son los montos que es donde nos podemos empezar a cuestionar todo esto. Ahora, sí, esto tiene una contrapartida importante, que puede tener un sesgo a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque si yo digo, oye, voy a empezar a usar los dividendos, ¿qué me pasa hoy día? Hoy día tengo el sesgo de invertir en vacas lecheras, y al grueso de la inversión que estoy haciendo en vacas lecheras, porque las vacas lecheras son las que me pagan más dividendos, y son esas empresas que necesito porque al final del día compro la leña y pago el pan con los dividendos. Entonces necesito más retorno por dividendos. No obstante, una persona que está partiendo quizás podría decir o hacer inversiones que sean quizás peores inversiones en retorno total, pero buenas inversiones por flujo. Y está sacrificando ahí una parte del retorno por tener este flujo. Entonces tiene esa contrapartida. Sí. Sí, pues depende mucho si estamos invirtiendo por flujo, por capitalización e insisto en el horizonte, porque claro, si estoy invirtiendo a 10, 15 años, quizás una estrategia de dividendos crecientes, DGI, puede ser mucho más interesante en ese periodo. Quizás si estoy pensando en menos plazo, vaquitas lecheras pueden acompañar. Pero lo que mencionábamos, o sea, yo puedo iniciar este camino pensando a largo plazo y, pucha, me quemé a los 2 años o resulta que mi situación cambió por X razón y ahora esa inversión que yo tenía pensada a 15 años quizás ya no me sirve para este nuevo plan de vida que necesito ajustar. Y ahí donde yo creo que donde vienen las frustraciones, vienen los cuestionamientos, porque claro, yo tenía un plan que el Excel aguanta todo y como dice la famosa frase, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Entonces pasa también eso, que la vida cambia, es dinámica y que el plan que nosotros teníamos establecido para algún momento ya no nos sirve nomás. Y por lo tanto la decisión y la estrategia de inversión puede cambiar. O quizás no de raíz la estrategia. Por ejemplo, este tema de los dividendos, a lo mejor ahora de reinvertir el 100%, reinvierto el 50% y el otro 50% lo disfruto en el camino. Que fíjate que no creo que sea una mala decisión. Para nada, creo que lo que tú mencionaste, del equilibrio, un mix, es un resultado interesante. Tengo un amigo también que me dice, porque nosotros estos últimos años hemos vendido varias propiedades, y siempre me dice, oye, sácale la colita a eso y péguense un viaje, celebren, hagan algo con ese dinero, que pueden ser $5.000, $3.000, dependiendo del monto de la transacción. Y siendo bien honesto, yo todas las experiencias en las que he tenido que gastar plata y dejar de invertir, las he disfrutado y las recuerdo y las rememoro constantemente. O sea, imagínate, no hubiésemos ido a Valencia este año 2024. Ese es un ejemplo. Es un muy claro ejemplo, un esfuerzo económico no menor
y no habríamos conocido a la gente, el cariño que recibimos allá, no hubiésemos podido asistir a este evento, eso quizás no nos hubiese motivado para hacer el evento que vamos a tener ahora el 23 de noviembre. Entonces, chuta, ¿valió la pena? Yo creo que valió la pena, totalmente. O sea, lo haría de nuevo si pudiera. Pero efectivamente te atrasa esta meta de la independencia financiera. Pero para terminar la idea, en varios directos también hemos comentado que es más fácil X cosa que la independencia financiera. Es más fácil cambiarse de trabajo que alcanzar la independencia financiera. Es más fácil empezar a disfrutar experiencias ahora que alcanzar la libertad financiera. Es más fácil encontrar un trabajo de mediodía o reinventarse que alcanzar la independencia financiera. Entonces, claro, estamos comparando un montón de situaciones contra lo más exigente, creo yo, a nivel de disciplina, de finanzas, de sacrificio incluso. Y eso es algo que yo no había visualizado, pero Carlos nos preguntó en el último directo si era más fácil, se necesita IF para ser feliz, y la verdad es que no. Y eso creo que responde la pregunta del millón. No es necesario hacer esa IF para ser feliz y empezar ya quizás a disfrutar ciertas experiencias. Aunque nos estemos contradiciendo con años de contenido, bueno, el tiempo va modificando algunas cosas también. Claro, pero o sea, es que la lógica matemática es efectivamente reinvertir. Eso es lo correcto, eso es lo matemático, es lo que te va a hacer crecer el Excel y todo. ¿Vale? Y no solo el Excel, sino que efectivamente la cuenta en el corredor va a crecer. ¿Vale? Va a crecer. La pregunta es, ¿cuánto es el beneficio por crecer un par de millones más de patrimonio ese año a quizás haber tenido alguna experiencia? ¿Valdrá la pena el demorarse un poquitito más, teniendo en cuenta que quizás nunca llegamos? Pero es que también nos pueden pasar tantas cosas en la vida que quizás vale la pena hacer ese sacrificio de atrasar algunos proyectos con tal de ir disfrutando más el camino. Yo creo que vale la pena justamente en la medida que vayas disfrutando el camino. Porque si hoy día no lo disfrutas y lo alargas y no lo sigues disfrutando, claro que se vuelve más tortuoso. Sí, claro, lógico. ¿No? No, pero para tener esas experiencias que son tan gratas, que generan tanto placer. Ahora, lo que sí, claro, es que esos dividendos no los deberíamos estar utilizando en la medida en que estamos construyendo nuestro patrimonio para incrementar el costo de vida. O sea, eso, pero por ningún motivo. Eso yo creo que es peligroso. Sí. Pero sí para generar experiencia. Y las personas que quieren trabajar independiente, que hay un montón de personas que ven este canal y que me han escrito mensajes, que dicen, oye, estoy trabajando, el otro día me escribió un ingeniero informático que está trabajando en un trabajo, tiene una muy buena renta, de 4.000, 5.000 dólares, que está invirtiendo, que está haciendo cosas, pero él no quiere eso y quiere trabajar independiente y no se atreve, no sabe cómo dar el salto. Bueno, quizás si tiene esa persona un portafolio de high yield, vacas lecheras, quizás que le aporten, porque me contó el monto que tenía ahorrado, que era 90.000 dólares más o menos. Quizá ahí podría estar con 9.000, 10.000 dólares de dividendo, 8.000, dependiendo un poco de qué acciones compre, los precios, etcétera. Bueno, quizá eso le puede dar cierto nivel de tranquilidad también en su emprendimiento, que él me contaba, tenía 5.000 dólares de sueldo y en su emprendimiento estaba ganando 2.000. Oye, estaba ganando 2.000 y tenía un costo de vida de 3.000. O sea, ahí los números me están dando. Pues genera 9.000. Tiene el potencial de generar 9.000 dólares de dividendo. Pero anuales. Anuales, o sea, 800 mensual. Pero él tiene un costo de vida de 3.000. ¿ya? Y ella en su emprendimiento, trabajando después del trabajo, genera 2.000. O sea, tendría 2.800. Claro. Le faltarían 200, pero ahora tiene jornada completa. Es que, eventualmente lo podría hacer. Eventualmente lo podría hacer, efectivamente. Entonces, ahí se nos empiezan a achicar los números, pero estamos cambiando esta lógica de compremos acciones, reinvertir permanentemente. Y quizás, como tú dijiste al principio, no todos quieren esa libertad financiera, sino que quieren trabajar menos. Y quizá hay una respuesta por acá. Eso. Y de hecho, ahora que mencionaba este caso,
bueno, quizás de esos $8.000 anuales, oye, a lo mejor y sigo reinvirtiendo una parte y la otra parte, o los mismos 8.000 ese año, los invierto en conocimiento, en aprender a adquirir las habilidades que necesita un emprendedor. Aprender a vender, a montar sistemas, marketing y esas cosas que uno suele infravalorar, pero la verdad es que son súper importantes en mentores, en pagarle a alguien para que me enseñe cómo logró ciertos objetivos. Y a lo mejor esa inversión que yo hice de estos $8.000, por ejemplo, en vez de reinvertirlos para que me den algo, a lo mejor esa inversión me va a dar mucho más gracias a los conocimientos y habilidades que adquirí para poder ser un mejor emprendedor y poder incluso ganar más de los 2.000 que está ganando hoy día. Que es básicamente lo que me pasó a mí. Yo en algún momento tuve que tomar la decisión de el finiquito. Lo primero que hice fue reinvertirlo en mí y adquirir habilidades de emprendedor que yo no tenía. Y eso ha pagado con creces la inversión y mucho más de lo que me puede haber dado una inversión un poco más pasiva. Entonces, ahí también hay un ejemplo de otro destino que se le puede dar a estos dividendos. Que puede ser la inversión en uno mismo, la inversión en un negocio. Pero por último tienes un colchoncito, algo que te sostiene durante ese proceso. Y eso yo creo que es bueno. O sea, al final, contar con los... Esa es una cosa que a mí me encanta de los dividendos. Que el dividendo es dinero real que te llega y tú puedes elegir qué hacer con él. Puedes reinvertirlo 100%, te lo puedes gastar 100% en conocimiento, experiencia, o incluso puedes reinvertir una parte y gastarte la otra. Eso yo creo que es una ventaja indiscutible de esta estrategia. Y puedes ir viendo esto en función del tiempo. O sea, ok, hoy día no quiero hacer ningún proyecto en particular, voy reinvirtiendo. Pero capaz que en el futuro tenga ganas, hoy quiero irme a conocer los pececitos de colores, bueno, me llegan dividendos, los puedo utilizar para. La flexibilidad, si al final del día las personas necesitamos flexibilidad financiera. O sea, ¿dónde están los dolores financieros? El dolor financiero llega porque mucha gente no llega a fin de mes, no logra pagar las cuentas. Entonces, el incrementar renta, incrementarse sueldo, yo creo que tiene un efecto súper importante. Sí, sí. No es tan difícil como uno cree. Obviamente, si lo queremos pensar a través de dividendos, no, porque necesitaríamos una suma un poco más importante. Pero sí, por ejemplo, con un emprendimiento en paralelo, un negocio. Yo tengo un amigo que vende dulce en La Pega. Y bien, pues es un ingreso extra. Y eso ya es una probadita quizás para lo que van a hacer esos ingresos extra ya a través de las inversiones. Así que es un tema muy interesante. es un tema. Mira, yo a estas dos personas que escribieron, obviamente es imposible dar una respuesta contundente porque hay que conocer mucho la situación y todo lo demás. Pero, por ejemplo, el tema de usar los dividendos para pagar las vacaciones, a mí me parece, ahora que lo hablamos, una idea súper válida. Idealmente tratar de no gastárselo todo. Quizás una parte igual reinvertirla para no quebrar el hábito y mantenerse reinvirtiendo y también con el compromiso, ¿cierto?, de ir generando, ir aportando capital también. Que al final, esto también pasa mucho, que en el Excel tú dices, ya me gasto el 1.400.000 en dividendos, pero ese 1.400.000 lo estás ahorrando y después lo estás invirtiendo. Es lo mismo que haber reinvertido los dividendos y haber ahorrado ese dinero para las vacaciones. Entonces, también es como de repente hacerse trampa y decir, bueno, ahorro por acá, invierto por acá, pero al final me consumo la reinversión. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado, porque si, por ejemplo, estoy en un momento donde no aporto a la inversión y además me consumo el dividendo, hay que ser muy consciente de que la inversión se va a quedar ahí estancada. Y quizás me va a dar esos dividendos recurrentes todos los años, pero de ahí no va a crecer. Entonces hay que analizarlo bien también. Claro, ahora, si bien es cierto ese punto de que, claro, si estoy ahorrando, quizás podría reinvertir los dividendos y sigo ahorrando. Pero como hemos conversado con muchísimos invitados a lo largo de la historia, la inversión tiene un efecto psicológico. Y hay que usar todas las herramientas psicológicas
o ventajas psicológicas que pudiésemos tener para disfrutar este proceso. Ahí me encantó el correo que mandó esta persona porque creo que si tú empiezas a financiar en algún momento tus vacaciones, como decía él, a través de los dividendos, empiezas a utilizar este producto de tu inversión. Y probablemente, a ver, voy a hablar por mí. A mí lo que me pasaría es que me entusiasmaría más en seguir ahorrando e invirtiendo más. Claro. Quizás tengo el sesgo de cómo funciona mi cerebro, pero al decir, bueno, si los dividendos los voy a utilizar para pagar vacaciones, quiero más dividendos, entonces voy a ahorrar más. Claro. Mi cerebro funcionaría seguro que así. Pero es una linda zanahoria, es un lindo premio el que podemos estar utilizando. Sí. Porque el día de mañana decimos, bueno, quizás ya no las vacaciones, pero, no sé, una operación. Claro. No sé, hay tantas cosas que se pueden... O de repente proyectos a más largo plazo, de pronto decir ya voy a ahorrar, invertir durante 5 años, voy reinvirtiendo, pero justo en el 5.º año, por decir algo, ese dividendo lo ocupo para, no sé, renovar el auto, por necesidad, por real necesidad. Listo, voy a tener que mi inversión va a ir creciendo, pero justo ese año se aplanó y después sigue creciendo. Y después quizás en 2, 3, 4 años más vuelve a aparecer otra cosa. Oye, hay que remodelar la casa. Listo, me uso el dividendo ese año en particular para ese proyecto, se mantiene constante y después sigue subiendo. Entonces, claro, no vamos a tener esto permanentemente a lo largo de los años. Vamos a tener suelitos entre medio, pero que si fueron bien utilizados en algo que realmente nos aporta un mejor pasar, un mejor vivir, experiencia, pucha, yo creo que vale la pena, o sea, 100%. Y se puede utilizar ese dividendo en invertir en cosas no financieras, como tú dijiste antes, en capacitación, por ejemplo. En algún diplomado, en un montón de cosas que se pueden hacer que te permita incrementar tu renta futura. Eso es lo mejor. O sea, eso es súper importante. Quizá de esto me pasó, ¿cuánto tiempo quizá haber hecho algunos programas? Tenía dividendos, recibía, qué sé yo, 5 millones al año en dividendos. Y decía, no tengo dinero para estudiar o para pagar eso, porque el dividendo en mi cerebro era compra más acciones, automático. No existía, no pasaba por la cabeza el usar ese dividendo para financiar alguna actividad. Entonces, todos esos proyectos, incluso emprendimientos que pudiese haber necesitado capital, yo no disponía de los dividendos, porque en mi cerebro no estaba la posibilidad ni siquiera de pensar en eso. Entonces, al final yo creo que el mensaje es que tengamos la flexibilidad con el dinero para poder utilizarlo, siendo consciente, insisto, por favor, o sea, no subamos el estilo de vida con los dividendos en una etapa de construcción, no, pero sí quizás financiar ciertos gastos que no son recurrentes, que quizás nos puedan generar mayores beneficios económicos en el futuro, mejor. O sea, tener dividendos de la memoria vía experiencia o financiar ciertas cosas que nos generen más ingresos, yo lo encuentro espectacular. Sí, o sea, sobre todo si efectivamente va a generar más ingresos, yo estoy súper de acuerdo. El problema es cuando financiamos y después nos generamos más. Ahí Claro. hay que ser bien selectivo. Yo también tuve malas experiencias con la educación formal y nada, o sea, invertir tiempo, dinero y todo esfuerzo para al final ganar lo mismo, eso sí que creo que es una pérdida de tiempo y dinero, pero garrafal. Pero los emprendedores sabrán mucho esto y muchas veces pasa que ellos siempre me dicen, oye, pero ¿para qué voy a invertir en algo que me va a dar un 8, un 10% si puedo reinvertirlo en el negocio y eso sacarle 30, 50%? Es 100% cierto, o sea, la matemática no miente. La diferencia es que esta persona quizás está buscando el famoso ingreso pasivo. Y eso también creo que es algo que nos ha perjudicado desde hasta cierto punto de vista. Porque claro, el emprendedor quizás puede ganar mucho más reinvirtiendo las ganancias en el propio negocio, pero también implica que quizás va a tener que trabajar más o que va a tener que seguir trabajando mucho más tiempo. Eventualmente igual se puede llegar a vender el negocio, puede armar un sistema que no dependa 100% de uno, pero igual a uno como que lo vincula y tú tienes que destinarle tiempo y atención a ese negocio. En cambio, el que está pensando en ganar mucho menos hoy día, tiene la visión y la expectativa de que en algún momento esto va a ser 100% pasivo. Y ambas visiones son sumamente correctas. Sí, no hay nada que decir.
Entonces, no existe esta respuesta única, pero creo que sí recojo la conclusión que tú has comentado. El dividendo, bueno, cualquier tipo de inversión, para no ser cargante con la inversión en dividendos, pero que nos gusta mucho, es muy flexible. La idea es flexibilizar. Quizás yo hoy día con todo esto me cuestionaría quizás la famosa definición de libertad financiera, si es realmente lo que queremos o no. A lo mejor lo que queremos es más tiempo con los hijos, otro trabajo, y eso se puede lograr antes. No es necesario una independencia financiera. Y si no, y si hay una persona que dice, no, este es el objetivo de mi vida y lo voy a lograr porque las cosas que me las propongo las logro, súper bien, porque eso lo va a sentir a uno bien motivado y va a disfrutar el camino. Pero si no estamos disfrutando el camino hoy en día, quizás puede ser interesante ocupar parte de esos beneficios en hacer este camino más ameno. En coaching hay una herramienta muy famosa que se llama la rueda de la vida, donde tienes varias patitas y siempre el ejercicio es, oye, a tu rueda y generalmente hay una o dos áreas que están como medias distorsionadas. La pregunta es, si tuvieses que esta rueda ponerla en un vehículo y hacer un viaje que te va a tomar, no sé, 12 horas, ¿cómo sería tu viaje? Sería horrible, porque esta distorsión en la rueda haría que estuviese así tambaleando todo el viaje. Y eso a veces pasa también con la inversión, porque podemos perseguir este viaje de la independencia financiera, pero estamos mal en relaciones, en el trabajo, en salud y en un montón de otras cuestiones, que efectivamente el viaje no lo vas a disfrutar a pesar de que sea más corto. Y el hecho de que uno no disfrute un viaje, creo que psicológicamente termina siendo que sea más largo, a pesar de que la fecha puede ser la misma. Pero la sensación es que fue más tortuoso, te demoraste mucho. A diferencia de cuando tú haces el viaje más ameno, a pesar de que quizás te puedes demorar más, a lo mejor cuando lo logres vas a sentir que tardaste menos. No sé si se entendió la lógica. Yo perfecto. Pero al final es, oye, disfrutemos también del viaje, que pucha que lo hemos dicho y qué bueno es repetirnoslo a nosotros mismos también, Álvaro y Víctor, porque también nosotros somos parte de esto y no tenemos la respuesta, también tenemos ahí nuestras luchas, batallas internas y creo que estos mensajes que te mandaron los suscriptores y esta conversación con los ex alumnos ayuda mucho a ampliar la visión sobre la inversión. Sí. Lo dijo en la comida del curso ahí en el restaurante peruano. Sí. Ahí estuvimos conversando sobre estos temas y ahí nos contó, oye, yo la verdad es que con mi señora hacemos esto, 50% reinversión, 50% para usar. Para cerrar este capítulo, respecto a todo esto mismo, las inversiones que uno hace tienen que responder a los proyectos de vida. Por ejemplo, yo hoy día estoy comprando y prefiero invertir en acciones de, vamos a decir el seudónimo de esta empresa, pero muchos la van a conocer. El Tanquecito, la máquina de guerra, una vaca lechera de 10% de rentabilidad por dividendo aprox, que en acciones de Microsoft. En mi portafolio, la máquina de guerra es mejor que Microsoft para el objetivo que yo busco. Porque también esa es una pregunta que uno se hace siempre. ¿Cuál es la mejor inversión? La mejor inversión depende del portafolio y del objetivo que uno tenga. Totalmente, sí. La inversión tiene que acompañar un plan de vida y no al revés. No dejamos que la inversión se vuelva nuestra... Bueno, hay gente que le encanta, la apasiona también. Pero sí, tiene que ir acompañado de un plan de vida. Y ese plan de vida puede cambiar, tanto a favor o a peor. Así que hay que ser flexible también. ¿Algún libro a recomendar? Oye, aprovechando que salió el famoso Morir con Cero, creo que es un buen momento quizás para releerlo, o vayan a ver el episodio que subimos juntos. Va a aparecer aquí. Y algo sobre inversión, pucha, ya lo hemos mencionado tanto. Uno que todavía no subimos, los dividendos aún no mienten, y ahí hablan también de la flexibilidad de este tipo de inversión. Y el otro que todos los españoles con los cuales hemos conversado han leído y les cambió la vida, el de Gregorio Hernández, cómo invertir en la bolsa
Partiendo desde a cero. largo plazo. Sigo partiendo de cero. También, Perfecto. muy, muy buen libro. 3 libros ahí muy buenos, así que vayan a leer, pero vean este video de acá de Morir con Cero, libro de Bill Perkins, muy entretenido, muy bueno, que vale la pena por lo menos tenerlo siempre, pese a que quizás no nos guste la idea de morir con cero, pero vale la pena tenerlo, entender el concepto, ¿vale? Un abrazo muy grande, dejen obviamente sus comentarios, qué opinan de esto, de la reinversión de los dividendos, el uso de los dividendos, porque entre todos, seguramente las personas que mandaron estos mensajes, obviamente que van a ver estos capítulos, entonces todo lo que ustedes escriban va a ser muy provechoso para la comunidad completa. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, que estén muy bien, chao, chao. Chao, chao.